Ya estamos en vivo en los 3 sitios con este directo número 4, como decía, último directo de esta serie de 4 directos previos al taller online sobre proyectos de vivienda colaborativa, proyectos de covivienda, proyectos de cohousing. Antes de, como digo, empezar, quiero dar las gracias por esas más de 500 inscripciones, que para mí es muy, muy importante. No estoy inventando nada nuevo, pero sí que es la primera vez que personalmente estoy lanzando este mensaje y para mí es muy importante ver esa reciprocidad de personas que, bueno, están en esta sintonía, quieren saber más sobre este tema, quieren profundizar y quieren buscar cómo ir más allá en esta oportunidad, ¿no? Que por supuesto existe, y ahora de hecho veremos algunos datos de lo que pasa en España. Este cuarto directo, bueno, también, ya que estoy en Instagram, no me quiero olvidar, hemos creado esta comunidad en Instagram con más de 600 personas. También lo quería agradecer. Noviembre, la verdad es que suele ser un mes clave para proyectos profesionales, y en mi caso lo ha sido, lo está siendo. Entramos ya en diciembre, pero bueno, al final, tanto el directo de hoy como todo lo que va a pasar mañana son el resultado de un trabajo, no solo en el mes de noviembre, por supuesto, y también tiene que ver con una trayectoria profesional, pero sí que es verdad que se ha intensificado en noviembre y esta comunidad de Instagram pues se ha creado en tiempo récord, ¿no? Entonces eso también quería agradecer a esas más de 600 personas que os habéis unido por la red social de Instagram para seguirme. Y sin más preámbulos voy a empezar con este directo número 4. Primeros pasos adecuados, porque no se pueden dar muchos primeros pasos, pero aquí vamos a hablar de los primeros pasos que son estratégicos y son realmente los que hay que dar si queremos llegar a un proyecto de éxito, ¿no? Que responda a la filosofía y a los beneficios que tiene el cohousing, independientemente de dónde se ubique, de qué personas lo habiten, de qué generaciones haya ahí. Hemos hablado otros días de las oportunidades de los proyectos intergeneracionales. Entonces vamos a ir a esos primeros pasos. Bueno, puntualizar también, porque me he ido ahora a las diapositivas. En Instagram es verdad que no se pueden ver estas diapositivas. Si realmente quieres ver el directo acompañado de las diapositivas en las que me estoy apoyando, puedes pasarte por Facebook y YouTube y lo podrás ver ahí. Y ese vídeo también con esas diapositivas, igual que este de Instagram, se van a quedar colgados en las diferentes redes, ¿no? Para poderlos ver posteriormente. Buenas tardes, veo que se va uniendo gente sobre la marcha. Como estaba diciendo, vamos, antes de pasar a los primeros pasos, vamos a hablar de unos datos. Estos datos son que hay 13 proyectos ahora mismo que son una realidad en España. Se puede decir que hay 13 proyectos, varios en Cataluña, uno en Valladolid, dos en la Comunidad de Madrid, algunos también en Andalucía. Son proyectos que son una realidad. En la diapositiva indico, y creo que esto es importante mencionarlo, la fuente es EcoHousing, que es un portal también que fomenta este tipo de iniciativas y que tiene un mapa muy interesante en el que están geolocalizados e identificados estos proyectos. Pues son 13. Además, sé de buena tinta que los datos están actualizados, porque además en materia de legislación reflejan que Madrid ha iniciado ese cambio en la normativa urbanística para contemplar los proyectos de vivienda colaborativa dentro de las tipologías, de las diferentes tipologías residenciales. Por lo tanto, insisto, es un mapa actualizado, son 13 los proyectos que ya son una realidad. Y ahora vamos a los que existen porque bien se ha creado una asociación, bien se han agrupado unas personas, estas personas tienen deseos de iniciar este tipo de proyectos, responden a esta filosofía, pero esos proyectos no andan pasos. Es decir, hay gente, hay una idea, pero son proyectos que llevan ya varios años. Podemos hablar, el COVID es una, digamos, horizonte temporal muy de referencia para todo el mundo, pues muchos proyectos vienen de antes del COVID
y realmente esos grupos de personas todavía no ven, por desgracia, porque seguramente son personas que están totalmente convencidas de esto, responden 100% a la filosofía, pero no tienen una hoja de ruta. Pues hay más o alrededor de 65 proyectos que están en desarrollo, pero que no son una realidad, que todavía no tienen un proyecto de arquitectura detrás que esté concretado. Algunos de ellos incluso no tienen o no saben qué modelo de cooperativa quieren, etcétera. Pues son 65. Por lo tanto, haciendo una cuenta muy simple, podemos dar un dato clave, que es que tan solo el 20% de iniciativas de tipo cohousing, de iniciativas de vivienda colaborativa existentes en el Estado, en España, están completadas y sus personas, sus comunidades las están aprovechando. Tan solo el 20%. Bueno, ¿esto por qué es? ¿Por qué es? Pues principalmente, y ya lo estaba indicando antes, principalmente es porque no tienen una hoja de ruta, no tienen un mapa, no tienen un paso a paso claro de esto. Es como cuando haces una casa. Yo que soy arquitecto, pues es un símil muy, muy claro y muy correcto, que es que la casa hay que empezarla por los cimientos. Y muchos de estos proyectos, que oye, no son fáciles, pues deben tener una buena cimentación, porque si no la tienen, pues son fruto de frustraciones y finalmente de abandonos, sino de toda la comunidad, pues de miembros de parte de esa comunidad que al final pues se quema o ve que la cosa no llega a ningún fin concreto y abandona. Entonces, insisto, hablando claro, no es un tema sencillo. Ningún proyecto de vivienda colaborativa es un tema sencillo. Yo no soy una persona que trate las cosas con banalidad, con simpleza, y soy también una persona honesta. Y por lo tanto, lo repito, estos proyectos no son algo sencillo. Yo no vengo aquí a decir que en un chasquido, venga, nos juntamos, contratamos a 3 o 4 profesionales y nada, en un año ya estamos viviendo allí. No, eso no es el mensaje. Pero sí que hay un paso a paso y hay puntos clave que, haciéndolos en el orden correcto, nos van a llevar a ese resultado que queremos. Sí que quiero recalcar, y esto viene acompañado, lo quiero remarcar en Facebook y YouTube, con una diapositiva en la que comparo un proceso lineal de un proceso, digamos, que tiene altos, bajos, curvas, tareas que están entrelazadas entre sí, que se pueden compaginar. También hay cosas que se pueden llevar en paralelo para ser más eficientes. Pues aquí el mensaje es el siguiente, que asumamos la complejidad del proceso, ¿vale? Que nadie nos venda que esto es algo sencillo, asumamos la complejidad del proceso, mejorémoslo, identifiquemos qué tareas y qué pasos hay que hacer al principio, qué es lo que se puede, digamos, poner en paralelo y vayamos paso a paso. También quería decir, y esto es algo que está demostrado por algunos organismos sin ánimo de lucro en España, que el tiempo medio, y vuelvo al tema que hablaba antes, ¿no? de los abandonos, porque los proyectos este tipo de proyectos se eternizan. Bueno, pues la media para que esto vaya adelante son unos 10 años. Y esto en cualquier proyecto, ya no solo en el que habiten personas que vayan hacia su jubilación. Independientemente de la generación, 10 años para un proyecto que al final es un proyecto de arquitectura es mucho, ¿vale? Desde luego, la comparación no sirve, porque este tipo de proyectos no se pueden abordar como un proyecto inmobiliario típico, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, en Dublín he participado en desarrollos de más de 200 viviendas, desarrollos de más de 200 viviendas que ocupan de estos proyectos, y hemos obtenido licencia en menos de un año, ¿vale? Repito, diseño detallado y obtención de licencia en menos de un año para proyectos que tienen más de 200 viviendas. Son proyectos complejos que incluyen también espacio público por la magnitud, por el tamaño. Son proyectos grandes. Y al final se completan, el promotor quiere que se completen en 2 años y medio. El promotor tiene un proceso y ese proceso además lo quiere hacer lo más eficaz posible, porque quiere que las inversiones vayan en un determinado momento. Él entiende que el músculo financiero tiene que ir aquí, sabe que también tiene que meterle caña al equipo técnico, al equipo que diseña, los arquitectos, ingenieros, etcétera.
y por lo tanto, insisto, se reduce a 2 años y medio. Bueno, pues entre los 10 años de media que tarda un proyecto de vivienda colaborativa de media en hacerse y estos 2 años y medio de un proyecto inmobiliario, tenemos que ir a un punto medio, es decir, unos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque hay un primer paso, y en YouTube y Facebook paso a la siguiente diapositiva, hay un primer paso que es la comunidad humana, que son esos cimientos, que son cimientos intangibles, por cierto. Es una cuestión social, es una cuestión humana, no es una cuestión material de levantar un muro o hacer un adosado o comprar un terreno, no, es un elemento intangible, que es esa comunidad humana. Pues sí que es cierto que no vamos a decir aquí que sean proyectos que se tengan que materializar en el corto plazo, porque la consolidación de esta comunidad humana es fundamental. Y por lo tanto, pues para ser realistas, vamos a hablar que deberíamos reducir ese plazo de 10 años a 4 o 5 años. 10 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo para una persona que ahora mismo está entre sus 55 y 65 años, pero voy a ser muy sincero, es mucho tiempo para cualquier persona, también una persona que haga una inversión en un proyecto de este tipo y que tenga un plan de vida, un trabajo, y quiero trabajar aquí, voy a apostar por esto, me voy a sentar en este territorio, he conseguido este trabajo, tengo mi entorno social, he conocido a esta gente que se afina a mis intereses, quiero vivir con ellos, independientemente de la edad. Me dicen que esto va a tardar 10 años en materializarse, me voy. O si no me voy, pues mis expectativas van a bajar mucho. Por lo tanto, objetivo número 1, antes de entrar en los pasos, reducir esos 10 años de media que tarda un proyecto de vivienda colaborativa en materializarse. Y ahora vamos a ir a los pasos. Los pasos. Primer paso, antes de la comunidad humana. Es muy importante en la vida hacerse las preguntas correctas. ¿Esto es para mí? ¿Este proyecto de vivienda colaborativa es para mí? Esto es lo primero, independientemente de pensar en nadie, porque en este mes que hablaba antes en el que he estado construyendo este perfil de Instagram, esta idea, esta aventura profesional, pues hay gente que me ha dicho, no, es que yo soy urbanita y estos proyectos se hacen en el medio rural. No, no es verdad. De hecho, antes he enseñado el mapa de proyectos que ya son una realidad y hay de todo. Hay proyectos en el entorno de Barcelona, está la iniciativa Entre Patios en Madrid, que es un proyecto totalmente urbano, es un edificio, de hecho. Y luego es cierto, hay proyectos en el territorio, pero realmente en el centro de España, lo que es la meseta, apenas hay, que es una zona eminentemente rural y despoblada, apenas hay. Te recuerdo el contenido sobre las oportunidades territoriales, por cierto, que tienen estos proyectos, tanto en un barrio de una ciudad como en un contexto territorial, ¿no? Pero da igual el dónde, da igual si tienes un grupo de gente, amigos, familiares, cuñados, cuñadas, quien sea, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. Da igual, lo primero es una reflexión personal. Porque si tú tienes claro lo que tú quieres, luego vas a ir a una reunión con otras personas que idealmente también hayan hecho esa reflexión propia y la reunión va a ser mucho más eficaz porque ya te has respondido a estas preguntas tú y tú ya sabes lo que quieres y por lo tanto te vas a comunicar de una forma mucho más segura y con mucha más confianza y con mucha más eficacia con las otras personas con las que tú estés asesorando si quieres tener esa comunidad. Si, oye, ya tienes esa comunidad, perfecto. Los plazos se van a cortar si sigues los pasos adecuados. Hay grupos humanos que, insisto, están creados y no han dado siguientes pasos por X motivos, por muchos motivos, pero ya están creados. Pero da igual, si es de cero, que tú eres una persona que dices, oye, yo por mis circunstancias, por mis convicciones, esto va conmigo. Y voy a recalcar 3 cosas porque hay una filosofía detrás que es muy potente. Al final, si tú vas a un proyecto de este tipo, tú asumes que quieres vivir en una comunidad autopromovida, autogestionada y autodiseñada. Esto es una responsabilidad, pero es como el balance de derechos y deberes de cualquier ciudadano. Tú tienes unos deberes, o yo diría más bien unas responsabilidades, que es algo bastante más positivo. Hay unas responsabilidades para con la comunidad. Por supuesto que las hay, porque esto no es una comunidad de propietarios y propietarias al uso, en el que hay gente que, oye, yo no quiero ir a la comunidad, a la junta de vecinos y vecinas porque me da pereza, porque el tema no me interesa, porque acaba en bronca, porque no sé qué. No.
Aquí es gente que quiere convivir porque se ha elegido a sí misma. Por eso decía lo de la reflexión inicial, que es el primer paso, reflexión propia, de mí conmigo mismo, si ya estoy en una unidad de convivencia con mi pareja o con otros familiares fuera de un proyecto de este tipo, reflexionar esa comunidad si se quiere ir a una comunidad más grande de este tipo, ¿no? Posteriormente, la consolidación, por supuesto. No vamos a comparar, insisto, es un error, simplemente hacía una comparación para dar una magnitud de los tiempos de un proyecto, digamos, de urbanismo, ¿no? De un desarrollo residencial, una promoción de 200 viviendas que se puede hacer, por ejemplo, en 2 años y medio. Sí, obviamente todo el mundo trabaja diligentemente, el promotor mete caña, etcétera, etcétera, por experiencia propia. Pero en este caso hay un factor intangible que es la consolidación de esa comunidad humana, que sería el primer paso, o bueno, sí, diríamos el primer paso en común, porque el paso cero es la reflexión propia. Por lo tanto, digamos el primer paso de ese germen de cooperativa de vivienda. Esa consolidación que puede llevar entre 1 y 2 años, aunque si esa consolidación va bien, ya se pueden iniciar algunos pasos, si vemos que es prometedor, si vemos que nos estamos haciendo las preguntas adecuadas, si vemos que empezamos a llegar a los primeros acuerdos. ¿Cuáles son esos primeros acuerdos? Pues, hombre, muy importante lo primero, ¿dónde? Que sepamos dónde. No puede ser que empecemos a dar pasos en firme, como por ejemplo, decidir pasos financieros a los que luego llegaré. Pues, ¿cuál va a ser la cuota mensual? Vamos a ver este suelo que parece que nos gusta, a ver si lo podemos comprar o a ver si el ayuntamiento nos lo puede ceder y nos ahorramos el coste. No, ese tipo de cosas no se pueden hablar cuando estás en una reunión y uno dice, no, es que yo quiero vivir en la playa, no, es que yo quiero volver a mi pueblo, no, es que yo quiero quedarme en mi barrio porque es mi barrio de toda la vida, mi vivienda se me ha quedado grande o la quiero alquilar y quiero apostar por este proyecto, pero me quiero quedar en mi barrio. Bueno, pues todas esas opciones son válidas, pero no se pueden andar siguientes pasos si no hay un consenso sobre el emplazamiento, o por lo menos una mayoría. Tampoco hay que sobrevalorar el consenso, ¿vale? Que haya una mayoría de gente que quiera ese emplazamiento. Segunda cosa sobre la que hay que preguntarse. ¿De qué tipo de cooperativa estamos hablando? Que esto tiene que ver al final con la finalidad del proyecto. ¿Estamos hablando de una comunidad en la cual vamos a priorizar nuestra vivienda y no vamos a necesitar de grandes servicios? Bueno, pues entonces hablaremos de una cooperativa residencial y eso la comunidad humana lo tendrá que hablar. No, vamos a ser una cooperativa de viviendas, esto está regulado en cualquier ley autonómica de cooperativas, es una cooperativa de vivienda, estamos en este tipo, perfecto. No, mira, es que ya sea en el presente o en el futuro, queremos ser una cooperativa en la que tengamos unos servicios potentes de cuidados, de lavandería, incluso de restauración. Encima estos servicios ya veremos cómo, pero los queremos aportar al barrio. Por lo tanto, aquí ya no estamos hablando únicamente de un proyecto eminentemente residencial. Aquí empieza esto a coger un carácter más de equipamiento, porque yo voy a vivir ahí, pero voy a recibir unos servicios. Y encima, en el caso más utópico, pero que pasa, porque esto ha pasado, tengo un propósito y voy a ir más allá y voy a impactar en el territorio y voy a impactar en ese barrio, voy a impactar en ese pueblo, porque hay parte de mi cohousing, parte de mi recinto que lo voy a abrir a la comunidad. Por supuesto, yo recibiré otro tipo de beneficios. Pues igual el ayuntamiento me cede el suelo o me ayuda con tengo una reducción en algún impuesto local, etcétera. Algún tipo de beneficio, pero yo cedo. Bueno, pues eso ya es una cooperativa de consumidores y usuarios, ¿vale? Ambas son cooperativas, pero tienen diferentes contextos fiscales y diferentes contextos legales. Por lo tanto, y contextos económicos también de cara a ir a un banco. Pues esto hay que hablarlo al principio. Todavía estamos en la consolidación de esa comunidad humana, el tiempo que le estoy dedicando. Pero es que son los cimientos de esto, son los cimientos del edificio. Y si los cimientos están mal, no podemos seguir. Esto es uno de los motivos por los que muchos proyectos de vivienda colaborativa no salen adelante, porque no hay una comunidad humana consolidada. Y cuando se toman pasos definitivos, esa resquebraja, se rompe, los trámites se eternizan, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a dar por hecho que esa comunidad ya ha tomado esas decisiones,
ha elegido el sitio, ha elegido qué tipo de comunidad quiere ser. Otra cosa importante, ha elegido que quiere ser una comunidad unigeneracional, es decir, una generación, es decir, personas que caminan hacia su jubilación. Oye, dicen, no, es que queremos ser una cooperativa intergeneracional. Y pues los primeros miembros, digamos, van a hacer unas acciones de difusión en redes sociales, boca a boca, y van a plantear que su proyecto de convivencia incluye a más generaciones. A mí esto puede parecer utópico de un principio, pero me parece algo muy bonito porque es vincular la vivienda, que es una necesidad fundamental de la sociedad, con el pacto entre generaciones. Porque al final lo que estamos vinculando es personas que acaban su etapa profesional, personas que en el caso de mi generación nos han dado la vida, porque estoy hablando de mi madre y de mi padre, es esa generación, sería la generación del baby boom, por tanto es una generación que nos ha dado la vida, y esa generación va a convivir con una generación que puede ser la mía, gente en sus 30 años, 30 y algo, gente incluso en sus 40, que es ahora mismo el núcleo de la población activa. Por lo tanto, estamos juntando población activa con personas jubiladas que ya han aportado bastante o mucho a la sociedad. Y incluso esa población activa puede participar en la cooperativa aportando su talento profesional, su capacidad de innovación, porque al final es otra generación que obviamente está viviendo otro tipo de avances y se enfrenta a nuevos retos que la generación que se retira de su trabajo ya no se va a enfrentar, pero la generación de ese baby boom, las personas ahora mismo alrededor de 60 años, tienen una experiencia vital y profesional súper valiosa para la generación más joven. Y por lo tanto, digamos que meter en la vivienda al final sería un cóctel, en este caso es un cóctel explosivo para bien, en el que se juntarían muchas sinergias, muchas sinergias. Por lo tanto, esto es una decisión que también se debe tomar al principio. Y es fundamental tanto en positivo como en negativo. En positivo, porque puede marcar la diferencia, porque puede ser un proyecto mucho más atractivo, que atraiga al final a mucha más gente en menos tiempo, que llegue a acuerdos más rápido, que sea un grupo de personas dinámico, que pueda tomar decisiones de forma más ágil y por lo tanto no estar 10 años o incluso no estar 5 años dando vueltas al tema y llegar antes al objetivo. Y luego en la parte negativa, porque si esta decisión no se habla al principio, puede ser que haya personas de una generación que estén de acuerdo en compartir o convivir con otra generación y haya otras que no. Y en el medio del camino pueden sumarse personas nuevas y haya gente que no esté de acuerdo y la comunidad se rompa y sea una frustración. Y el proyecto pues se quede ahí, en una idea feliz que no llegó a ser. Por lo tanto, esto también es importante. Es decir, recapitulando, tipo de cooperativa, si es una cooperativa de vivienda, si es una cooperativa de consumidores y usuarios. También hablan de cooperativas polivalentes, que se llaman, que es una tipología que está en discusión de si es una subtipología de vivienda o no, porque depende de la comunidad autónoma, pero en cualquier caso esos tres tipos están regulados. ¿Vale? Entonces, ¿eso con qué conecta? Con que si el proyecto es fundamentalmente residencial y, oye, nos hacemos compañía, pero los servicios son mínimos, o, oye, es que de verdad me creo esto y quiero meter otro tipo de espacios y otro tipo de servicios y por lo tanto somos esta cooperativa de consumidores. Entonces, tipo de cooperativa, qué generación, dónde y también que eso depende un poco del tipo de personas. Al final, en un proyecto de estos condicionamientos, otra pregunta muy importante es ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a compartir? Y esto no es una pregunta negativa, esto es una pregunta totalmente sana, porque al final a un arquitecto o arquitecta, cuando esa comunidad humana le plantea el proyecto, el arquitecto o arquitecta va a preguntar ¿qué parte queréis que sea privada? ¿Qué parte queréis que sea semipública? ¿Y qué parte queréis que sea pública? Puede que no haya ninguna parte pública, por lo que hemos hablado antes, de decir, no, mira, nosotros somos un proyecto que nosotros convivimos muy bien, pero no nos queremos abrir al barrio. Porque además nosotros, como somos una cooperativa de consumidores, ni compramos en el comercio local porque nos traen todo a casa y tal. Pero está perfecto, ya está.
no pasa nada. Pero luego puede haber otra que sí. Entonces, también esto es importante para las dimensiones de las viviendas, de lo que sería un apartamento tradicional. Si hay gente que quiere compartir mucho, su apartamento será más pequeño. Si hay gente que quiere compartir poco, su apartamento será más grande. Entonces, el diseño de las tipologías, igual que yo, por ejemplo, he diseñado tipologías residenciales de 2, 3, 4 dormitorios, de 80 metros cuadrados a 120 metros cuadrados, con 2, 3 baños, pues aquí los tipos arquitectónicos van a ser distintos, pero se van a plantear las mismas preguntas. ¿Cuál es la demanda? Y en este caso la demanda es muy fácil de adivinar porque como hay una comunidad consolidada, vamos a saber de qué estamos hablando. Y también este tipo de proyectos son proyectos muy innovadores desde un punto de vista del diseño y muy estimulantes, también tengo que decir, desde el punto de vista profesional, porque plantean un cambio en la división o en el límite, en la frontera público-privado, en la dualidad público-privado. Ese límite se rompe o se desdibuja, si quieres, porque es lo que ha guiado la arquitectura del urbanismo desde siempre, el límite entre lo público y lo privado. Y en un proyecto de cohousing este límite se desdibuja y se abre un debate en torno a este límite, por eso digo que es estimulante. Y para los usuarios y usuarias es beneficioso porque al final si lo que buscan es una convivencia y una compañía, pues se van a potenciar esas zonas públicas y digamos lo público va a entrar en lo privado. Pero yo decido como usuario o usuaria, hablo ahora de cuál es mi parte privada, ¿vale? Porque tiene que haber un balance. Aquí no estamos hablando de máximos, ni esto tiene que ser algo utópico de que compartamos todo, no. Los proyectos exitosos son los proyectos que tienen un balance equilibrado entre público y privado. Y esto es un debate que no se debe concretar al 100% en detalle, pero sí se debe abordar para ver de qué tipo de personalidades estamos hablando y a qué estamos dispuestos cada uno a llegar. Siguientes pasos, porque me estoy aquí enrollando y los siguientes pasos voy a ir más rápido, pero en los cimientos creo que había que detenerse. Viabilidad y financiación. Aquí no me voy a extender porque hay un directo sobre esto, pero es el siguiente paso y eso lo quiero dejar muy claro. La viabilidad tiene que ser social, es decir, con qué tipo de personas estamos conviviendo o vamos a convivir. Humana, qué me va a dar a mí este proyecto. Y, por supuesto, económica. Gente que estemos en el mismo estándar en cuanto a lo que queremos invertir. ¿De qué inversión inicial podemos disponer o estamos dispuestos a invertir? Y qué cuotas de mantenimiento podemos abordar mes a mes y en qué nivel estamos, ¿vale? Entonces eso es la viabilidad y eso es el directo número 2 que se hizo el jueves, además con el economista José Luis Moriano, que tiene experiencia en planes de viabilidad y balances en estos proyectos. Y si no lo has visto, te recomiendo que lo leas. Una vez está esto, que serían, digamos, los pilares, es decir, comunidad humana consolidada y viabilidad, vamos a la constitución de la cooperativa. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a acuerdos, tanto intangibles como tangibles, de dinero y luego, pues obviamente, humanos y demás, y más o menos sabemos qué modelo de proyecto queremos. Pues vamos a constituir la cooperativa, porque eso es importante. En YouTube y Facebook veréis un símbolo del dinero que aplica tanto a viabilidad como constitución de la cooperativa, porque normalmente, en caso de que vayamos a una hipoteca, pues también es el momento de empezar a hacer, que sería una de las fuentes de financiación. ¿Vale? Entonces, constitución de la cooperativa. La constitución de la cooperativa al final es necesaria, es el siguiente trámite y se traduce en la formalización de esa comunidad humana que ya hemos consolidado, que estaríamos pues en ese primer año ya habría transcurrido, estaríamos pues más o menos en ese segundo año y la podemos constituir porque ya sabemos que va a ser o una cooperativa de vivienda o una cooperativa de usuarios y consumidores o una cooperativa polivalente que se refleja esta figura no en todas las comunidades autónomas, pero sí en algunas. Una vez hemos constituido la cooperativa, vamos a saber en qué entornos fiscales y legales nos movemos. Y eso nos va a permitir
ir hacia la gestión y el proyecto, es decir, ya enfrentarnos a la gestión y el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí ya en este paso vamos a empezar a hablar con profesionales, a llegar a acuerdos y vamos a hablar de una manera asertiva y de una manera eficaz y de una manera mutuamente beneficiosa tanto para el profesional que sabe a lo que se está enfrentando porque ya hay un grupo de personas que ha decidido que quiere convivir, ya hay un contexto legal porque está la cooperativa creada y ya hay un contexto técnico porque en el caso de que sea una persona que sea un arquitecto, pues ya sabe las preferencias de esas personas porque ya han realizado esa reflexión primero individual y luego colectiva. Y luego pues hay una gestión de trámites a los que, bueno, pues aprovecho para decir que mañana con más tiempo podremos entrar en el taller online de las 6 de la tarde porque tendrá una duración de hora y media y ahí pues nos permitirá extendernos un poco más. Aquí me he extendido más en el primer paso porque creía que era el que realmente hoy tocaba abordar, pero ahí pues hablamos de la gestión del expediente, hay un expediente, ¿por qué? Porque hay un proyecto de arquitectura, hay digamos, una serie de impuestos o de tasas al inicio y hay también pues una solicitud de licencia, por supuesto. Previo a la solicitud de licencia, ¿qué está? Pues la elección del suelo. Hemos hablado del emplazamiento, pero para la elección del emplazamiento que se hace al principio no hace falta profundizar exactamente en qué parcela. ¿Vale? Hablamos del emplazamiento, lo queremos aquí más o menos, pues ya llegaremos al tema de la parcela. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo primero que se hace es mirar el suelo y no se pregunta a ningún profesional, ni se busca información, ni nada. Entonces hay grupos de personas que se encaprichan con un suelo, luego empiezan a hablar con un profesional y un profesional de buena fe, incluso sin cobrar honorarios, les está aportando valor porque les está diciendo, oye, no andéis más pasos hacia este suelo porque es un suelo no urbanizable. ¿Qué quiere decir esto? Que no podéis hacer nada aquí. O sea, es que no, o que es un suelo urbano consolidado, es decir, que sí que se puede construir, pero es que aquí va un equipamiento cultural. Entonces vosotros no vais a poder, o va un hospital que además está programado, que se va a construir en 2 años, oye, es una zona verde, y va a un parque, aunque tú lo veas poco mantenido y demás, eso es una zona verde y ahí no puedes ir, ¿vale? Entonces, muchas veces el primer paso es este que acabo de decir, error, ¿vale? Esto lo dije en el primer directo de esta serie, el miércoles, es un error concretar un suelo concreto, una parcela concreta, cuando se empieza este tipo de proyectos. Es un fallo que además genera expectativas falsas y luego genera mucha frustración, conflictos, decepciones y muchos abandonos. Por lo tanto, una vez hemos constituido, tenemos la comunidad humana, tenemos la viabilidad y la financiación, tenemos la cooperativa formalmente constituida, entonces nos vamos a la gestión, nos vamos a trámites urbanísticos, nos atrevemos con el suelo, incluso si queremos ser ambiciosos y nos gusta el tema de la cesión de derecho de superficie y creemos que nuestro proyecto es beneficioso para el municipio en el que nos vamos a implantar, pues vamos a hablar con el ayuntamiento y vamos a plantearle el tema y vamos a ver si podemos hacer una cesión del derecho de superficie. ¿Vale? Pues todo eso es gestión. Y ya pues vamos al proyecto de arquitectura, una vez tenemos la parcela, vamos al proyecto de arquitectura, todos los principios que habíamos definido como comunidad que va a habitar ese cohousing, si queremos viviendas más grandes, más pequeñas, si nuestro modelo es un modelo más de contenedor, es decir, de un edificio en un entorno más urbano, si nuestro modelo es más horizontal, pues los típicos, a mí no me gusta hablar así en estos términos, pero bueno, los típicos adosados, ¿no? Que igual a la gente le gusta más. Mi preferencia va más por una situación intermedia en la que se puedan combinar tipologías. De hecho, esos son los proyectos más positivos. Incluso, y doy una pincelada, lo profundizaré mañana, pero también las cooperativas exitosas son aquellas que se dotan de herramientas de flexibilidad en la cual hay personas que constituyen la comunidad fija allí y luego hay opción de que personas puedan venir a probar por un tiempo y haya viviendas temporales. Bueno, pues esto también condiciona el proyecto de arquitectura y desde mi punto de vista incluso lo enriquece. Por lo tanto, cuando estemos abordando el diseño, pues podemos concretar con los profesionales qué tipo de configuración queremos en este sentido. Y luego ya, y aquí sí que ya
voy a cerrar con esto porque esto ya no son primeros pasos. Llegaríamos a la construcción, a las gestiones finales, esas gestiones que nos permitirían ya poder mudarnos a nuestro proyecto y finalmente a disfrutar, como pone en la diapositiva, que ya digo, como vais entrando y saliendo, pues lo clarifico que el directo se está emitiendo también en Facebook y en YouTube a la vez. Me estoy apoyando de diapositivas, el vídeo allí con las diapositivas va a quedar también grabado y lo vais a poder ver después, que además se entiende muy bien, estamos hablando de una hoja de ruta de esos pasos y simplemente en el último paso que yo lo expreso como a disfrutar, sí que quiero mencionar algo y con esto ya acabar, que hay algo que no se trata mucho, que es el ciclo de vida, ¿vale? El ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto está vinculado con su sostenibilidad, esto está incorporado en su diseño, es decir, que cuando diseñamos, no diseñamos un proyecto estático que lo inauguramos y entonces el proyecto está perfecto, pero no nos preocupamos de lo que pasa en las próximas décadas. Pues no, si un proyecto de arquitectura normalmente tiene una vida útil de 50 años y si es una buena construcción, por supuesto, igual la tiene de 100 con un buen mantenimiento, pues desde el diseño tenemos que preocuparnos por este ciclo de vida. ¿Cómo se puede alargar el ciclo de vida y se puede mejorar el ciclo de vida? Pues por supuesto que los usuarios y usuarias hagan un mantenimiento adecuado de esta comunidad. El mantenimiento es tangible como intangible. Es decir, es el ciclo de vida propio del edificio, pero también es el ciclo de vida propio de la comunidad, porque al final estamos hablando de un grupo social que se ha ido a vivir junto. Si damos por hecho, que es en lo que me he extendido al principio, que esa comunidad humana está bien consolidada, es gente afín, se ha examinado en el buen sentido de la palabra, que realmente están de acuerdo en una serie de cosas y lo han visto y están de acuerdo en esto, pues realmente esta convivencia también se debe cuidar y eso también es ciclo de vida, porque esas cuestiones que se abordaron, pues tanto el dónde, qué es lo que quiero que sea público, qué es lo que quiero que sea privado, qué tipo de cooperativa somos, si vamos a simplemente limitarnos a ser una cooperativa de vivienda, vamos a ser una cooperativa de consumo, si vamos a abrir nuestro proyecto a la sociedad, a la comunidad más cercana, o si simplemente vamos a estar nosotros que vamos a convivir genial, pero no queremos que nadie más entre, si vamos a permitir que venga gente de fuera a pasar, por ejemplo, un mes y a probar en unas unidades más pequeñas y ligeramente apartadas de, digamos, el núcleo o no, o queremos que se mezclen totalmente con nosotros y nosotras, bueno, pues esas cosas luego hay que mantenerlas. Además de, por supuesto, pero esto es una obviedad, pues los gastos de mantenimiento, el correcto mantenimiento de esa comunidad, los servicios, si es que hemos puesto servicios ahí, que luego pues van a ser servicios de los que nos vamos a dar. Por supuesto, súper positivo porque se ha llegado ahí y vuelvo a dar el dato que he dado antes, sobre todo para las personas que os habéis unido más tarde. Solo el 20% de iniciativas existentes en España se han materializado, se han construido y los usuarios y usuarias están allí viviendo, tan solo el 20%. Entonces es una muy buena noticia haber dado los pasos bien y haber llegado hasta este punto. Y hasta aquí el directo de hoy. La verdad es que son y 38. Yo lo quería hacer de media hora, al final se ha extendido más, pero me parecía muy importante extenderme en los primeros pasos y simplemente voy a resumir cuál es esa sucesión que he ido contando desde las 6 hasta ahora, que es una primera reflexión de si esto es para mí, es decir, hacer un examen propio y una reflexión individual o con mi pareja, con quien esté conviviendo ahora, si es que toda la unidad nos queremos ir a vivir ahí. Esto es para mí, es una filosofía de una comunidad autopromovida, autodiseñada y autogestionada. Estoy de acuerdo con esta filosofía. Si estoy de acuerdo con esta filosofía, perfecto. Me voy a un grupo, constituyo ese grupo y ya en ese grupo hacemos estas mismas preguntas, pero con todo el grupo, en colectivo. Si no hacemos esta reflexión individual, las reuniones colectivas van a ser un desastre. Y aquí es donde venía el ejemplo de yo me quiero ir a vivir a la playa, yo quiero la montaña, yo quiero irme a mi pueblo, yo quiero quedarme en mi barrio. Pues este tipo de cosas primero las tenemos que hacer con nosotros mismos y nosotras mismas para comunicarnos de forma eficaz con el resto y poder también empatizar, porque digamos que
igual que nosotros lo hemos hecho, ellos han hecho esa reflexión personal, ver hasta dónde podemos ceder, qué cosas son para nosotros innegociables y qué cosas nosotros podemos, insisto, ceder y favorecer esos acuerdos y esa consolidación de la comunidad humana que nos tiene que llevar pues alrededor de un año. Una vez hemos hecho la comunidad humana y la hemos consolidado y tenemos unos cimientos importantes, vamos a la viabilidad y la financiación. Y aquí ya tenemos que hablar muy honestamente de dinero, es decir, si todos en la comunidad estamos en el mismo estándar económico y estamos dispuestos a invertir lo mismo, financieramente, y luego pues esa viabilidad también humana y social que comentaba. Si todo esto va bien, pues vamos a la constitución de la cooperativa, que no es más que la formalización de que somos personas afines, tenemos las mismas filosofías y nos queremos ir a vivir juntos. Y es el instrumento, no es un trámite al que hay que dar al que tengamos que tener miedo. Es simplemente la formalización de esto. Seguiríamos con la gestión, se genera un expediente, temas impositivos, temas de tasas, trámites, etcétera, expediente, proyecto de arquitectura. Vamos a la construcción una vez nos dan la licencia, gestiones finales para poder ir a vivir allí y ya finalmente a disfrutar. Y bueno, por mi parte, con este repaso de estos pasos, haciendo especial hincapié en los primeros 3 o 4, me despido hasta mañana. Mañana es el gran día, es el taller online. Y repito mi agradecimiento a esas más de 500 personas registradas en el mismo y a esas más de 600 también seguidores y seguidoras en Instagram en este último mes. Y sin más, gracias también hoy en concreto a quienes os habéis unido y en cualquier caso este vídeo queda grabado. Sí que quiero insistir que mañana me encantaría que la mayor parte de personas posibles estés en el directo, porque mañana va a ser una sesión más extensa. No sé si la voy a poder ofrecer grabada, entonces os pido que en la medida que podáis hagáis el esfuerzo y vengáis a la transmisión en directo. Y si aún no os habéis registrado, tenéis el enlace para hacerlo, es muy fácil, cuesta 30 segundos, en mi biografía y es activacohousing.com. Si aún no os habéis registrado para mañana, activacohousing.com. Y a las 6 de la tarde tenemos una cita para, durante una hora y media, hablar sobre 3 claves en este tipo de proyectos donde y feliz noche de sábado.